Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuestros seguidores. Un agradecimiento por ese apoyo, por ese impulso que nos vienen dando con comentarios, like, el seguimiento que vienen haciendo nuestros videos, lo cual nos motiva a continuar y a mejorar nuestro servicio y nuestros videos gratuitos cada vez más. Hoy vamos a tocar un tema que son los aspectos transversales del sistema de cadena de custodia, los cuales, como su nombre lo indica, aplican para todos los procedimientos y todos los aspectos del manual. Vamos a empezar con el sistema penal oral acusatorio. Más allá de ser el sistema como tal, el engranaje del aparato judicial para aplicar y procesar la justicia en esta ley que es la 906 del 2004, también es el sistema como tal informático mediante el cual se radican, se registran los elementos, los informes, las actividades, órdenes de trabajo, órdenes a policía judicial y demás. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Porque nos dice el sistema de cadena de custodia que es obligación de todos los servidores públicos y las instituciones involucradas garantizar que se diligencien los formatos, pero también que se carguen al SPOA. Aparte de eso, nos habla de los bienes que también van registrados en el sistema. En el sistema registramos desde la noticia criminal hechos, personas, bienes y lugares. Entonces, respecto de los bienes nos dice que si son susceptibles de medidas jurídicas o materiales, pero también tienen vocación probatoria, prevalecerá esta segunda y su naturaleza como elementos de prueba. La autoridad competente decidirá si afecta o no estos bienes en los términos de ley, como hemos mencionado en otras oportunidades. Si se determina que un elemento ya perdió su vocación probatoria, se agotó o ya cumplió su fin, se le determinará disposición final o se le aplicará una medida cautelar que puede prevalecer en el sentido del comiso. Eso es otro tema que aplica para los bienes del penalmente responsable de la conducta punible, o podrá aplicar la exención de dominio. El registro de cadena de custodia siempre debe ser original, no se deben sacar fotocopias y utilizarlas para procedimientos, para diligencias ni demás. Siempre el registro de cadena de custodia, que es el FPJ-8, debe acompañar al elemento de prueba. Como lo vemos acá en este elemento, está el registro de cadena de custodia acompañando el elemento. Un apunte. El registro de cadena de custodia no se grapa al embalaje, no se grapa al embalaje. ¿Por qué? Porque rompe y daña el contenedor. Simplemente con una cinta o un adhesivo se coloca allí. De la entrega del registro de cadena de custodia de los elementos se debe dejar constancia en informes u oficios remisorios, informes de policía judicial, actas y demás. Les pongo un ejemplo: si usted entrega un elemento al almacén de evidencias, por ejemplo, específicamente, que son los más delicados, de armerillo, que habla de los que ya mencionamos en nuestro video anterior de tipos de almacenes de evidencia, es recomendable que además del registro de cadena de custodia lleve una solicitud, que igual se la van a pedir, pero es recomendable que usted lleve una copia para recibido, para que tenga su constancia y que inmediatamente termine de entregar este elemento vaya y registre, tome fotografía del registro de continuidad y vaya y registre este movimiento en el sistema SPOA para que quede la constancia de en manos de quién quedó el elemento, es decir, del encargado del almacén de armerillo. Porque más adelante se pierde el elemento, no tiene usted un recibido de ningún oficio y tampoco tomó la foto del registro de cadena de custodia y no lo registró en el SPOA, entonces va a seguir apareciendo que el elemento estaba en su poder y a quién le van a reclamar el elemento, le van a abrir la investigación disciplinaria, porque se haya perdido a usted, porque en ninguna otra parte hay registro de que usted lo haya entregado. Entonces, por favor, siempre las constancias. Todo el que reciba un elemento de prueba debe revisar y dejar constancia en qué estado se encuentran el registro de cadena de custodia y el contenedor, si está en buen o mal estado, si el embalaje está destruido, húmedo, dañado, si el registro de cadena de custodia está mal diligenciado. Para esto, ¿dónde dejamos constancia? Aquí donde dice estado en que se recibe el elemento y en las observaciones del registro de cadena de custodia, que es lo que denominamos el reverso, es decir, la parte posterior o parte de atrás del formato FPJ-8. Primer punto a tener en cuenta respecto a la documentación de cadena de custodia: debe estar exenta de modificaciones, alteraciones, raspado, borrado, lavado, injerto, tachaduras, enmiendas. ¿Por qué? Porque no se lo van a recibir, eso ya lo hemos dicho en otros videos. Si usted lleva el formato mal diligenciado, no se lo van a recibir, y tampoco si la información del formato no corresponde con la información del sistema SPOA. Por ejemplo, aquí tenemos los formatos diligenciados, pero si el formato presenta un error, un repintado, como por ejemplo podemos ver aquí, pues no se lo van a recibir. ¿Cuál es el problema? Si yo acabo de embalar el elemento, digamos, yo embalé este elemento, yo lo embalé, si me quedó mal diligenciado, pues ¿qué pasa?
vuelvo y diligencio otro formato. Pero ¿qué pasa cuando hay varios registros de continuidad? Es decir, ya lo entregué a una parte, un perito, el perito me lo devolvió, voy y lo llevé a otro perito, a otra persona y esta persona me lo regresó. ¿Cómo hago yo para regresar toda esa continuidad para volver a diligenciar el formato? Grave, ¿sí o no? Miren ejemplos de malos diligenciamientos. Aquí han pegado la cinta y se les olvidó diligenciar la hora y después sobre la cinta diligenciaron la hora. Miremos, es el mismo formato, pero al pasarle el dedo sobre la cinta se borró la hora. ¿Por qué? Porque se les olvidó diligenciarla. Entonces esto no se lo van a recibir en los almacenes. Más ejemplos de malos diligenciamientos. Un tachón, un repintón o una corrección. Tenemos una hora sin diligenciar. Entonces, ahora, ¿cómo poder corregir cuando no se puede volver a diligenciar el formato? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Digamos que aquí nos fue mal y el 5 no era el 5, era un 6. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Así? Ustedes mismos dirán, hombre, si ya nos acabo de explicar que no se puede tachar, repintar ni corregir, entonces no se puede hacer así, pero sí se puede corregir cuando ya hay varios registros de continuidad y no puedo volver a diligenciar el formato. ¿Cómo lo corrijo? Entonces, simplemente nos dice el manual, estos errores se subrayan con una línea en el texto a corregir, se escribe el nuevo texto al margen y seguido de la identificación y firma de quien hizo la corrección. Entonces tenemos que en vez de repintar, tachar o enmendar, hacemos la línea al margen, colocamos la corrección, en este caso que era el 6, y los datos de la persona que hizo la corrección. No solo eso, ¿qué nos dice el manual de cadena de custodia? Que nos vamos a ir a la parte posterior de observaciones y en esa casilla vamos a hacer el apunte de esa corrección que hicimos. Vuelvo y les explico. Resulta que yo entregué mi elemento de prueba y ya ha pasado por varias manos y no nos habíamos dado cuenta del error. Y al que lo que regresó y lo voy a llevar al almacén, digo, uy, pues madre, me quedó mal diligenciado, ¿qué puedo hacer? Hago la corrección al margen, coloco los datos míos donde tengo que hacer la corrección y me voy a la parte posterior del manual del formato y en observaciones coloco precisamente esa corrección y por qué se hizo. Por cada elemento de prueba, un solo embalaje, un solo registro de cadena de custodia, pero cuando los elementos son de la misma naturaleza, en la misma diligencia, mismo tipo de análisis y demás, se pueden agrupar en un mismo embalaje. ¿Cómo? El manual de cadena de custodia nos lo explica. Lo que no nos explica es cómo hacerlo en la práctica. Yo puedo agrupar los elementos de prueba en un mismo contenedor, como lo mostramos en nuestro video de embalaje de elementos en un mismo contenedor con un mismo registro de cadena de custodia. Lo puedo hacer, pero el problema es que cuando lo vaya a cargar al SPOA, ¿cómo me queda? Ahí es donde el SPOA debe actualizarse con base en el manual. Entonces ya habíamos mostrado elementos de la misma diligencia, en este caso explicábamos vainillas, por ejemplo. Tenemos dos vainillas, las podemos agrupar en un mismo contenedor, simplemente que se debe respetar el embalaje por separado y la diferenciación, ¿no? Pero también explicamos en el video anterior, cuando son proyectiles que se recuperan de cuerpos en procedimientos quirúrgicos, médico-quirúrgicos o forenses, se deben embalar por separado porque son de regiones diferentes del cuerpo y se deben enviar para exámenes por individual. ¿Qué pasa con los elementos enviados por mensajería? Entonces tenemos acá, este elemento necesito enviarlo por mensajería, listo. Tengo mi solicitud de análisis, FPJ 12, ¿no? FPJ 12, solicitud de análisis, formato actualizado que lo pueden descargar de nuestra página de Conter Colombia. Y necesito enviarlo por mensajería. ¿Lo envío así, con el FPJ 12? No. ¿Qué nos dice el manual de cadena de custodia? Que debemos utilizar un contenedor secundario, donde irán las solicitudes de análisis, los registros de cadena de custodia y los elementos en su contenedor primario. Y en la parte externa debe indicarse el laboratorio de destino. Generalmente las oficinas de correspondencia, que casi siempre las mismas entidades tienen su oficina, si no tienen un contrato con alguna entidad de transporte en particular, pues deben verificar que se garantice la trazabilidad de que se recibió el elemento. ¿Cómo se verifica eso? Pues a través de las guías de envío, y se le debe dar un tratamiento especial como elemento de protección o de protección específica o elemento delicado. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Yo tengo mi elemento de prueba, tengo mi solicitud de análisis, no los envío así. ¿Qué debo hacer? Contenedor secundario. Un contenedor secundario. Coloco mi elemento, así. Pues, ¿qué recomendamos nosotros? Como siempre, sobre todo con evidencia digital. Utilizar este tipo de envolturas de bolsas con burbujas de aire, podríamos llamarlo así de forma coloquial. Entonces, tomo mi elemento para que no se me vaya
de pronto a golpear con los movimientos, pues lo envuelvo, lo introduzco en el contenedor con su contenedor primario, con su registro de cadena de custodia, introduzco la solicitud de análisis, sello el contenedor, no embalo y rotulo, no, tiene que embalar y rotular, solamente sello el contenedor, marco como tal a qué área de destino se va a enviar y se entrega a la empresa de mensajería, y mientras tanto rindo informe a la fiscalía aportando la guía con la cual se envió el elemento, la cual va a reposar en el proceso mientras que el elemento va y vuelve con la respuesta de la solicitud de análisis. Informar inconsistencias al competente. ¿Se acuerdan que les dije al principio del video que cuando los elementos están con contenedores destruidos, dañados, rótulos en mal estado, pues el perito o la persona que reciba el elemento, si no hay oportunidad de cambiarlos, pues va a dejar la constancia y le debe informar a quién, al fiscal, que en este caso es el competente de verificar eso. Formato adicional de cadena de custodia. Resulta que tengo muchos registros de continuidad. Ya el elemento ha pasado por muchas manos. Se me acabó la lista de registros de continuidad. Ya no tengo más. ¿Qué debo hacer? Hay un formato adicional que lo pueden descargar de nuestra página de Hunter Colombia. Pueden ir acá, como siempre decimos, a formatos de policía judicial. Y en formatos de policía judicial van a ver el FPJ 8, anverso, reverso, que deben ir en una misma hoja, no pueden ser en dos aparte. Y van a ver el formato adicional, que simplemente es una lista larga de registros de continuidad, no es más. Lo descargan, lo imprimen y lo anexan al formato inicial de cadena de custodia. ¿Qué pasa cuando se afectó el rótulo original? Aquí hay una complicación, y es que hay que hacer un procedimiento. Eso no es solamente cambiarlo, porque sí, no. Hay que hacer un procedimiento, y es ¿cuál? Primero, informar al fiscal. Es súper importante. Segundo, documentar por escrito y fotográficamente el mal estado en que está el contenedor o el rótulo. Y registrarlo también en el sistema SPOA, como dijimos. Bajo coordinación del fiscal y el investigador se recupera la información. Es decir, cuando se dañó el rótulo, se extraerá la información del SPOA y se vuelve a llenar el rótulo. Cuando se dañó el registro de cadena de custodia, se imprimirá el que ya esté en el sistema SPOA. Ya dijimos cuál es el sistema SPOA, por eso lo aclaramos al principio. ¿Qué pasa? Que de esto hay que hacer un acta. Un acta es un documento que firman dos o varias partes en las cuales dejan constancia de algo que se hizo o se pactó. Las entidades manejan su formato, Policía Nacional maneja uno, Fiscalía maneja otro. El hecho es que se haga un acta en cualquier formato para dejar la constancia de lo que se hizo. Es decir, se encontró en mal estado el contenedor, entonces se deja constancia, se fija fotográficamente, en el acta se coloca que se reunieron para dejar constancia del mal estado del contenedor, del mal estado del rótulo. Por lo tanto se procedió de la siguiente manera. Como el elemento que estaba mal era el rótulo, entonces se produjo a extraer la información del SPOA y se volvió a diligenciar el rótulo, se volvió a embalar el elemento con un nuevo contenedor o el mismo si está apto. No, que lo que estaba mal era el registro de cadena de custodia, entonces en el acta se coloca que como estaba mal el registro de cadena de custodia, destruido, dañado, húmedo, etc., entonces se procedió a imprimir el que estaba en el sistema SPOA. Esa acta debe firmarse por los que intervinieron y debe anexarse al elemento con el registro de cadena de custodia. Para entrega provisional de elementos a la defensa debe hacerse, en este caso nosotros, por ejemplo, que trabajamos desde la parte privada, cuando se requiere un elemento para algún análisis que se necesite, pues se le solicita al juez y al fiscal, o en este caso al fiscal, pues para que lo facilite. Se debe mirar quién es el competente para permitir o facilitar el elemento a la defensa, se debe solicitar, se obtiene el almacén de evidencias, se deja registro de cadena de custodia igual, se registra en el SPOA igual, se hace el análisis pertinente y después se regresará, y lógicamente el encargado del almacén o el funcionario que reciba el elemento nuevamente debe verificar que se encuentran las condiciones aptas y idóneas, que no haya sido alterado o modificado, que continúe con su autenticidad y su capacidad demostrativa. ¿Qué pasa si se destruyen o hay posibilidad de que se destruyan los elementos en el lugar de los hechos o lugares distintos? Pues básicamente, esto aplica mucho para los servidores de Policía Nacional, que son primeros responsables. Yo como Policía Nacional llego a un lugar, acordono y estoy esperando que llegue Policía Judicial y empezó a llover. O viene una protesta, por ejemplo. ¿Yo qué hago? No puedo colocar sombrillas en toda la escena del delito. No puedo decirle a la protesta, pasen por un lado, por favor, no me molesten el lugar o no me lo vayan a destruir. ¿Qué debo hacer? Inmediatamente proceder a recoger los elementos y fijarlos donde estaban de manera muy rápida y dejar la constancia de por qué me correspondió hacer esto. ¿Dónde lo dejo? En los registros de cadena de custodia y en los informes. Las fotografías o videos de los macroelementos, esto ya lo explicamos. Los macroelementos son aquellos de gran tamaño que no se pueden trasladar o que en este caso, como los laboratorios de procesamiento de sustancias, pues no se pueden llevar como tal a los estrados judiciales ni a los almacenes. ¿Qué hay que hacer? Fotografiar y se embalan las fotografías, eso está claro.
Pero si yo hago fijación fotográfica que antes se embalaba, yo tengo una escena del delito, esta es mi escena, tomo fotos de toda la escena y antes embalaba esas fotos, se contaban como elemento de prueba. Ahora no, ahora ¿qué se hace con esas fotografías? Se guardan en el gabinete o en el archivo del gabinete de fotografía y quedarán a disposición de la fiscalía o de las entidades que lo requieran para análisis. Entonces ya no se embalan ni se rotulan. Las entrevistas no se embalan ni se rotulan, antes se hacía. Incluso muchos fiscales solicitaban a policía hacer que las embalaran. ¿Para qué? Para preservar las entrevistas y poder hacer impugnaciones de testimonios en juicios orales y demás. Ya no, ni siquiera en audio ni en video. ¿Qué hago? Si grabo un video, si grabo un audio, lo anexo al informe donde le reporto al fiscal el resultado de la entrevista. ¿Qué debemos hacer con los audios y los videos? Ya lo hemos explicado repetidas ocasiones. Preservarlo mediante suma de verificación, es decir, sacarle como una cédula que se llama código hash para contrastar o poder determinar que ese elemento no se va a alterar, que si le hacen una mínima modificación ese código va a cambiar y nos vamos a dar cuenta que lo alteraron. Entonces lo que se hace es eso, ya no se embala ni se rotula. ¿Qué pasa cuando hay disposición final de un elemento de prueba? Cuando hay disposición final de un elemento de prueba por destrucción, entrega, devolución o demás, se hace esa destrucción, se deja constancia, se hace esa devolución, se deja constancia mediante un acta y el registro de cadena de custodia, el FPJ8, se pasa a archivar con la respectiva carpeta del caso. El rótulo se destruye con el elemento, pero el registro de cadena de custodia con la continuidad de las personas que estuvieron en contacto se debe anexar a la respuesta de la destrucción. Si lo que hice fue una devolución o una entrega, hago un acta de devolución o entrega y dejo constancia y la cadena de custodia del FPJ8 se anexa a la respuesta del resultado de lo que se hizo. Para laboratorios, esto es algo interesante. Si el laboratorio destruyó un remanente, ya hemos explicado que es remanente, es lo que sobra de un análisis. Entonces el laboratorio le aportaron 3 gramos de sustancia pulverulenta para análisis y gastó 1, le quedaron 2. Y la fiscalía le autoriza a destruir esos 2 gramos. ¿Qué hace el laboratorio? Destruye los 2 gramos, guarda el registro de cadena de custodia IC en su laboratorio, en su archivo, y simplemente responde que destruyó los elementos o en este caso el remanente. Cuando la fiscalía necesite, pues va al laboratorio y mira el registro de continuidad, porque ahí fue donde podríamos decir murió pues la continuidad del elemento. ¿Cuáles son los únicos 2 casos en los cuales se puede abrir un contenedor? Primero, por el perito. El perito debe hacer la verificación del elemento. Segundo, por motivos de seguridad, digamos que sospechamos del elemento como tal que pueda ser peligroso, explosivo, dañino, algún aspecto biológico, etcétera, químico. Entonces, ¿quién debe hacerlo? Un perito especializado en seguridad. Generalmente lo hacen los peritos NRBQ, es decir, de nucleares, radiológicos o radioactivos, de elementos biológicos o químicos, que son un tipo de peritos, o los peritos antiexplosivos. De esto se hace un acta, se fija fotográficamente y se anexa al registro de cadena de custodia. Cuando se hace por seguridad. Cuando lo hace el perito para análisis, pues simplemente lo abre por un lugar diferente al sellado, sin dañar el rótulo, procura utilizar el mismo rótulo nuevamente. Si se dañó el embalaje, lo reemplaza y deja constancia de por qué. Almacenamiento especial de elementos de prueba. Sobre esto me llamaron hace unos días y agradezco la consulta antes del video. Resulta que explicamos que hay elementos de especial atención o especial almacenamiento. Y los registros de cadena de custodia deben, cuando son laboratorios, almacenarse por aparte en el laboratorio. Entonces me preguntan, ¿cómo así? Hagámoslo con un ejemplo práctico. Enviamos un fluido biológico en estado líquido, es decir, bajo cadena de frío, porque debe mantenerse bajo cadena de frío, al almacén de genética forense. ¿Qué pasa con un fluido biológico que debe mantenerse en cadena de frío? Pues que la cadena de frío genera humedad en el ambiente. Pues la lógica me dice que si yo tengo este elemento, ahí sí debo separar registro de cadena de custodia de contenedor y el registro de cadena de custodia guardarlo en la parte administrativa o de archivo del laboratorio mientras que el elemento se analiza y se procede con él. Entonces el registro de cadena de custodia se guardará por aparte. ¿Dónde? En las instalaciones del mismo laboratorio. Elementos allegados por los denunciantes. Muchas veces un denunciante llega y me dice, miren, me estafaron, dólares falsos. Voy a poner la denuncia. Listo, recibimos la denuncia. Es que aquí tengo los dólares falsos, aquí los tengo. Se los voy a entregar. ¿Qué se debe hacer? Se debe recibir la información, no recibir los dólares, recibir la información de que la persona tiene en su poder el elemento de prueba consistente en dólares. ¿Qué hago como receptor de denuncias?
Le voy y le pregunto al fiscal, doctor, doctora, la víctima me dice que tiene unos dólares, ya registré que los tiene, ¿qué hacemos? Entonces el fiscal analizará y dirá si se puede utilizar como elemento de prueba o no y si es urgente recolectarlo. Si dice que no, pues entonces se dejará como información anexa y le recomendaremos a la persona que una vez que el caso esté asignado en el despacho de conocimiento, lo entregue como tal, o se lo entregue a policía judicial que conozca de la investigación del programa metodológico. Pero ¿qué pasa cuando, digamos que una persona me dice, mire, el caso más práctico de delito sexual es que a mi hija la violaron y yo tengo aquí el preservativo que el tipo se quitó cuando la accedió? Voy de todas formas y le pregunto al fiscal, porque ese es el procedimiento, doctor, doctora, ¿este preservativo lo recibimos, sí o no? Lógicamente el fiscal, después de su análisis, por simple, mera lógica de preservación de capacidad demostrativa, ¿qué va a decir? Claro, recibámosle el preservativo. Entonces, ¿qué debe hacer el receptor de denuncias? Recibir el preservativo e iniciar precisamente la cadena de custodia, abrir su embalaje, proceder al sellado, rotulado y registrarlo como tal en el sistema SPOA. ¿Y qué debe hacer ahí? Ir a entregarlo al almacén de evidencias. No siempre los elementos que llevan las víctimas o los testigos a las denuncias no siempre se reciben, se consulta al fiscal, si el fiscal lo considera se recibe como elemento de prueba y si no se registra como información anexa y se le recomienda que lo entregue al despacho de conocimiento o a la policía judicial. Con esto concluimos. Como siempre, esperamos que este video, que este espacio sea de mucha utilidad y te volvemos a agradecer como suscriptor, como todos ustedes que nos siguen en nuestras redes, por ese apoyo y por ese seguimiento que nos están dando. Recuerden que somos Hunter Colombia, el mejor servicio siempre. No somos una marca. Somos garantía para su seguridad.